representantes o responsables. A partir de este momento, la economía dejará de ser una dimensión desconocida. Así que prepare su calculadora, abra su mente y evalúe las posibilidades de inversión. RCR Negocios presenta La Otra Vía, una forma de entender la economía como parte de su vida cotidiana. ¿Qué tal, amigas, amigos, consecuentes oyentes de Radio Caracas Radio? Bienvenidos a La Otra Vía, que llega hasta todos ustedes gracias al respaldo que recibimos en la Dirección General de Jaime Benestares. En la gerencia de producción, Caterín Manzano. En el control técnico nos acompaña el ilustre señor Alejandro Tovar. En la moderación y conducción, quien les habla es Edesio Brito Escobar, y desde luego, pues, esperando la conexión con Ligia Perdomo, quien también forma parte de este equipo. Nosotros queremos recordarles, desde luego, que por RCR en todas las plataformas, ahí estamos presentes. Vía Twitter, Instagram, Facebook y por rcr750.com, que es el portal de la casa. Como lo hacemos cada semana, este equipo periodístico les exhorta a suscribirse en nuestro portal YouTube, RCR750, el portal de la casa. Asimismo, escribirnos, hacerlo, comunicarse con nosotros, hacernos sentir no solamente qué dudas tienen con respecto a los planteamientos que formulamos a través de esta emisora, sino también qué sugerencias tiene con respecto a los temas que abordamos semana a semana y que a veces, pues desde luego, vamos obviando algunos planteamientos que se dan en el mercado, como pudiéramos llamarlo de esa manera, y que ustedes estiman que debemos tratar, no solamente con quienes invitamos, sino también nosotros en nuestras consideraciones. Desde luego, insistimos en eso, en la suscripción y desde luego en la conexión a través de Radio Caracas Radio. Vamos a iniciar esta conversación. La vamos a tener con una colega, con una amiga, con una orientadora y desde luego con una persona que nos merece no solamente respeto, sino admiración, y con quien desde luego pues estamos seguros que esta mañana tendremos una conversación de lujo. Se llama Tiziana Polesel. Tiziana Polesel, ella en algún momento fue estudiante y allí la conocimos, así que estamos haciendo fe pública de nuestros años de convivencia y de connivencia en la relación, sino que adicionalmente ella luego pasó a ser directora de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Católica Andrés Bello. Posteriormente llegó a ser presidenta de SEDICE y hoy es presidenta de Consecomercio. Consecomercio es el Consejo Nacional del Comercio y los Servicios, que como ustedes sabrán, aquellos que le hacen seguimiento a lo que es el desenvolvimiento de la actividad por la vía gremial del sector privado, pues representa el sector terciario de la economía. Es un sector que para nosotros, desde el punto de vista comunicacional, es quizás uno de aquellos que están en el aire en manera activa, constante y, si se quiere, refiriendo el punto de vista que tienen sus dirigentes, sino que adicionalmente lo hacen orientando, por qué no decirlo así, a otros organismos empresariales que a veces pues lo vemos no arrinconados, sino justamente teniendo cautela en los planteamientos que se hacen a nivel nacional. En todo caso, nuestra conversación de hoy va a ser con Tiziana Polesel, repetimos, presidenta de Consecomercio, y desde luego pues lo haremos en un ambiente de amistad, de respeto mutuo, de periodistas a periodistas, y desde luego convencido de que para ustedes, amigos Radio Escucha, va a ser una conversación útil, como referencia valiosa en función del presente y en función del futuro. Estamos a unas horas desde lo que significan unos días de asueto para gran parte de los venezolanos, pero para otros no de asueto, sino de mortificación, que al fin y al cabo pues es así como nos vemos los venezolanos en una realidad económica en donde, de luego, repetimos, va a ser tratada con la invitada de esta mañana, Tiziana Polesel. Bueno, espero por el señor Alejandro, ya estamos. Bueno. Buenos días, presidenta. Muy buenos días, Edesio. Gracias siempre por tu gentil presentación, pero me parece que es importante que yo agregue que ha sido en esa trayectoria uno de mis grandes maestros, y eso lo debo decir públicamente. Tu forma de hacer periodismo para mí siempre ha sido un referente, así que estoy honrada de estar hoy aquí con ustedes.
Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias. Y de luego, pues te vamos a tutear y contigo justamente vamos a aprovecharnos de esa cercanía para poder sacarle el máximo provecho a esta conversación. Desde luego, ¿qué podemos decir en este momento que no lo sepan mucha gente? Pues al fin y al cabo, somos consumidores, todos los que oímos esta emisora, de una u otra manera estamos pendientes de lo que sucede y obviamente Consecomercio pues ha sido uno de los organismos empresariales que ha estado más dinamizado en lo que es la realidad económica en las últimas semanas, en los últimos meses y desde luego para nosotros, como te decía al comienzo, pues es un honor tenerte como parte de esta conversación, sino también de referencia y rectoría para los que no solamente somos consumidores, que somos todos, repetimos, sino también para quienes queremos a veces entender en qué estamos definitivamente los venezolanos. Consecomercio es para mí, y se lo dije inclusive recientemente al presidente de Fedecámara, Carlos Fernández, le decía, mira, porque Consecomercio habla y lo hace casi a diario, y lo hace a partir precisamente de lo que le dan sus organismos gremiales afiliados, es por lo que a veces uno se pone en el auto y se pone ante la realidad de lo que nos está sucediendo en materia económica. Bueno, no, ya tenemos tantos años con problemas económicos que cuando uno toca cualquier tema como el que vamos a tocar en este momento, obviamente uno no sabe cuál va a ser el nuevo tema, pero al fin y al cabo, Tiziana, en este instante, porque hemos hecho seguimiento al tema como tal, hay un aspecto que nos llama la atención, es el sentirse puesto a un lado, estar en un rincón. Y ese rincón lamentablemente lo describe y lo impone es el propio Estado. El comercio y los servicios, pues de luego, pues está hoy a merced de lo que significa una realidad que es la inseguridad. La semana pasada nosotros tuvimos como invitado al presidente de Fedeagro, al señor César Fontivel, y él nos decía una cantidad de cuestiones, Tiziana, que no podíamos creerlo. No porque no seamos capaces de tener ya conocimiento de esta realidad, sino porque cuando él nos decía, mira, cuando sale un camión con una carga, etcétera, etcétera, nos encontramos con tantos puestos de acción por parte de las autoridades. Y la pregunta que uno se hace en esta realidad, Tiziana, es, y lo vives tú también a nivel de Consecomercio, es, ¿realmente las autoridades tienen una noción práctica y real de las cosas o sencillamente son actos de improvisación? Bueno, compleja la respuesta, pero yo creo que hay un poco de todo. Hay primero de los que son las reuniones que nosotros hemos llevado a cabo con funcionarios aquí en Caracas, señalándole justamente lo que tú hablabas al principio, las profundísimas desigualdades que hay entre algunas regiones del país y estados profundamente desasistidos. Nosotros sentimos que nos están escuchando, que ellos también, funcionarios aquí desde Caracas, también enfrentan sus problemas que son políticos, que son, digamos, de ver cómo tratan de desenmarañar esto. Pero también hay unas realidades regionales, ¿no?, que a veces están divorciadas. Sí. La mejor demostración de esto es la voracidad. Cada alcalde, pues, de acuerdo a sus necesidades, decide cómo va a echar a los pocos que estamos produciendo, los pocos que estamos trabajando, también esa es otra realidad. Y bueno, imponen unas tasas, tributos absolutamente irracionales que impiden de alguna manera esa actividad. Entonces, por ejemplo, uno consigue con presidentes de cámaras que te dicen, no he logrado hasta este momento que el alcalde me atienda. Eso es una absurdo, porque el alcalde al primer grupo que tiene que llamar es a la Cámara de Comercio de su zona, porque es para escuchar, es para ver cómo entre los dos abordan un determinado problema. En cambio, hay otras regiones que te dicen, no solo si hemos sido recibidos, sino si han ajustado las tasas y tributos, hemos modificado tal y cual ordenanza. Entonces vemos, hay que ser honestos, pues hay alcaldes, y estoy hablando, no importa, digamos, la colda política que tenga el alcalde, claro, porque hay de todo, hay de todo. Alcaldes que son, digamos, cercanos al gobierno, que son receptivos, que escuchan
y que además no solamente escuchan, sino que toman acción en función de lo que escuchan, a otros que lamentablemente, incluso si son de la llamada oposición, pues tienen una bastante cerrada frente a lo que son las realidades de las regiones. Entonces, tenemos de todo, hay que decirlo con honestidad. Por ejemplo, estamos en las puertas de los carnavales y la región de Por la Mar recibió un contingente de fiscales del CENIAT bastante alto. Muchísimos fiscales están en la calle en Por la Mar. Yo inmediatamente, por supuesto, generando el nerviosismo lógico. Claro. Es una región que no tuvo probablemente el diciembre que esperaba, que está tan contraída en algunas cosas como están otras regiones, pero han hecho unos esfuerzos gigantescos por recibir al turismo ahora en carnavales. Entonces imagínense ustedes aquel grado de tensión que puede haber cuando estás contando 4 o 5 días para que tu sea un mes mejor que el anterior, ¿verdad? Y de pronto ves, digamos, esa avalancha de gente que está haciendo elecciones. Bueno, yo inmediatamente me comuniqué con el señor Cabello, que es la máxima autoridad del CENIAT, por la disposición. Él me respondió inmediatamente. Me dijo, está en la calle con funciones de orientación, no llevan unas instrucciones ni de cerrar, ni de esto, ni de lo otro, pero bueno, llevan una función básicamente de orientación. Y por supuesto, yo dije, bueno, ojalá que sea así, pero yo le ruego que mantengamos este canal abierto en caso de que se presente dibujo libre, como decimos, ¿no? A veces alguien lleva una instrucción y decide interpretarla a su manera, ¿no? Espero que la audiencia entienda a lo que me refiero, ¿no? Y por supuesto su respuesta fue que estaba absolutamente en la disposición de recibir cualquier señalamiento que le indicara que estaban saliendo de la instrucción que llevaba. Eso uno lo agradece, que te respondan, que te pongan a la orden para recibir, digamos, cualquier observación. Esas cosas uno las agradece. Y así estamos, pues, tanto con el presidente de Fede Cámara de Nueva Esparta como con el presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Nueva Esparta. Estamos en permanente comunicación para que justamente no se convierta un elemento de estrés en lo que es el comercio de servicios, que está esperando con los brazos abiertos a todo el turismo que está llegando a la isla. Esto en momentos que es tan necesario elevar un poquito justamente las ventas, elevar un poco el grado que estamos dándole a la gente. Entonces, en respuesta a tu pregunta, hay de todo. Nosotros nos reunimos también con el ministro de Comercio recién la semana pasada, y también allí encontramos mucha actividad, nos escuchamos mutuamente por 3 horas, y yo ese tiempo pues lo agradezco muchísimo de una persona como un ministro que por supuesto tiene muchas cosas que atender, y atendió ese comercio y me permitió además darle un panorama regional y sectorial completo. Y bueno, yo y por supuesto en consecuencia hizo preguntas, quiso profundizar en algunos temas. Y esas cosas uno las agradece. Pero hay una cuestión, perdón, Tiziana, te interrumpo porque creo que el tema definitivamente amerita una reflexión adicional. Estas personas que están en esos cargos, definitivamente cuando se adopta esta decisión de la movilización del personal de una u otra manera, no están conscientes previamente qué es lo que se va a hacer, cómo se va a hacer y definitivamente qué es lo que espera el individuo, que formalmente es un empresario que tiene una relación formal con el Estado, ¿no? Porque nadie se le ocurre poner un talantín o poner un negocio porque se le ocurrió. Sencillamente se están cumpliendo con unas disposiciones de orden legal y es a partir de allí que deben haber relaciones y conversaciones constantes, ¿no? Curiosamente se da entonces cuando tenemos unos días que, como lo llaman algunos comerciantes, dicen, mira, llegó un momento de zafra, ¿no? Y cuando dice zafra es porque 2 o 3 días habrá la posibilidad de vender algo. Pero ¿por qué se tiene que someter al empresario formal precisamente a esta forma de sostener relación? Bueno, la explicación que ellos dan, obviamente yo coincido 100%, no es el momento pues, de hacer una fiscalización de ese tipo, porque insisto, está sometiendo al comerciante a una atención adicional, aparte de la natural, que es tratar de atender bien en pocos días,
a toda la gente que le va a llegar, y ojalá le llegue mucha en carnavales. Pero es evidente que ellos también tienen unas instrucciones que van en el sentido de evitar pues, que el comerciante de alguna manera deje de facturar, deje de ser formal, etc. Y ahí nosotros lo que le hemos dicho es que el formal es formal y lo seguirá haciendo. Hay que buscar y determinar las causas por las que es informal e invitarlo a la formalidad. Que esas fiscalizaciones no deberían ser a los comercios que ya están registrados. Claro. Se supone que esas fiscalizaciones deberían ser buscando aquellos que están fuera del orden, que están fuera de esa formalidad que a nosotros nos ubica, ¿verdad? Sí. Y así se lo hemos dicho, ¿no? Porque esa debería en todo caso ser la orientación, ¿ok? También hay otros aspectos que es importante señalar, o sea, ellos dijeron que hay una función de orientación y tal, y estamos vigilando y vamos a señalar, por si eso no ocurre, como nos lo dijeron, evidentemente pero lo que tú estás diciendo es clave, o sea, ¿por qué refiere el comerciante durante una época como esta a esa atención adicional? Porque hay algo importante, ¿no? Yo lo he conversado mucho con ellos, ¿no? Nosotros no nos oponemos a las fiscalizaciones, pero vamos a fiscalizar a todos primero, ¿no? Porque las fiscalizaciones hay que verlas como una forma en la que un funcionario llega a tu negocio, te hace una serie de preguntas, observa lo que estás haciendo y señala, mire, sí, mire, hay una disposición clara que dice que usted tiene que tener a la vista el tipo de cambio, no lo estoy viendo, por favor, coloque el cartel donde aparece el tipo de cambio Banco Central de Venezuela, ¿verdad? Sí. Digamos, ese tipo, bueno, a ver, la máquina fiscal, cuál es la máquina fiscal, etcétera. O sea, hay trabajo, incluso voy más lejos, el dueño del negocio muchas veces es el que tiene que atender al funcionario. Claro. Y entonces deja de atender a la clientela, deja de supervisar a sus trabajadores, tiene que prestarle atención a los requisitos de fiscal. Y hay otra cosa también importante. La mayor parte de los comercios no tienen la administración en el mismo comercio. Es una empresa que tercerizan, ¿verdad? Contratan a alguien que les lleva la contabilidad y son justamente los días en que no se trabaja. Entonces, si el funcionario pide algún tipo de documento, muy probablemente sábado, lunes y martes, el contador no esté disponible. Sí, sí. Entonces, digamos, ahí lo que tú estás hablando es clave, pero frente a que esa fue la decisión del gobierno, lo que queda a las cámaras es ponernos en vigilancia que no se cometan excesos. El acto como tal ya pareciera un exceso por el momento, pero tratemos de que dentro, por supuesto, un funcionario te dice yo fiscalizo cuando yo lo considero. Bueno, y también es verdad, ¿no? Pero, insisto, yo creo que es importante señalar que repito, lo dije, pero me gustaría profundizarlo. El año 2022 no cerró bien, no cerró como esperábamos, ¿ok? Tuvimos unos 4 primeros meses del año buenos, luego hubo una ralentización, un freno, que además coincide con la implementación del impuesto a las grandes transacciones financieras, ¿verdad? Casualidad, esto lo pongo entre comillas, y luego hubo una baja en el volumen de ventas que tuvo un pequeño repunte en septiembre, pero ese repunte no se sostuvo. Y luego, por las razones que ya conocemos del diferencial cambiario y que volvimos a tener serios problemas en diciembre, nosotros hemos estimado que las ventas de diciembre estuvieron un 30%. Claro. Entre 20% por debajo de las ventas de diciembre del año anterior. Me estoy refiriendo a números de unidades. Nosotros no medimos dinero, medimos personas atendidas, si es servicio, número de tickets emitidos, si es comercio, número de unidades vendidas, ¿no? Eso es lo que medimos nosotros. Y enero fue mucho peor que el enero del año anterior, elevando esa cifra a 35%, menos de ventas con relación al año anterior. Entonces, por supuesto, estamos ávidos de que febrero mejore de alguna manera. Estamos trabajando activamente por tratar justamente de brindar ofertas, etcétera, para ver cómo mejoramos un poco esas ventas.
Y por supuesto, en las ciudades que son centros turísticos, es clave lo que vaya a ocurrir en carnavales y Semana Santa. Y se supone que de eso están tan conscientes los funcionarios del Estado como los propios empresarios, ¿no? Cada quien sabe qué cifras son definitivamente las que demuestran cuál ha sido el comportamiento de la economía en esos meses o en esa semana, ¿no? Ahora, cuando se tiene una visita en Venezuela, por ejemplo, de un turismo internacional, que lo promueven mucho ahora, cuando hay turismo ruso en Nueva Esparta, ¿hay alguna respuesta por parte de las autoridades que hacen suponer que hay un tratamiento diferente, o por el contrario, sencillamente la gente llega y se da como un hecho que, bueno, que su comportamiento es ideal a lo que plantea el Estado venezolano, ¿no? Es decir, lo expongo como una inquietud, porque al fin y al cabo se supone que el tratamiento que recibe el empresario venezolano debe ser también válido ante el consumidor internacional que llega al Estado de Nueva Esparta, por citar solamente ese estado, ¿no? Sí, bueno, realmente lo que nosotros pudimos observar, porque estuvimos en Porlamar antier, ¿no? Entonces, ayer, mejor dicho, o sea, tuvimos 2 días de mantenimiento por la Cámara de Comercio, pudimos ver, ¿no? Recorrimos un poco, etcétera. Y al evento concretamente de la Cámara, los alcaldes. Eso es un buen signo, ¿no? Porque, por supuesto, era un evento donde se presentaban perspectivas económicas, donde se presentaban posiciones de acuerdo al rumbo de la economía. Por supuesto, la ponencia del jefe de cámaras, pero también estaba José Manuel Puente, John Magdaleno. Pues, hubo posiciones interesantísimas que ellos pudieron escuchar y que nos pudieron oír. Siempre encuentros muy, muy importantes entre lo que es el sector, digamos, de comercio, turismo, etcétera, de la isla. Yo estaba acompañada además por el presidente de Conceturismo, porque muy enlazado. Nosotros vemos a las empresas de turismo. O sea, Comercio Servicio atiende a las empresas de turismo, y por lo tanto estamos muy, muy vinculados con Conceturismo y Concecomercio. Y fue un viaje que además pudimos hacer juntos, ¿no? Allí, por ejemplo, en Porlamar te das cuenta que es uno de los estados donde incluso con funcionarios de diferente color político, muy buenas relaciones con la Cámara, ¿no? Sí. En cuanto al Estado, pues bueno, puede haber diferencias, como las hay, por supuesto, pero nos damos cuenta incluso en el trato, en cómo nos saludan, en cómo hablan con la directiva, que allí hay una relación fluida, ¿no? Y eso es importante. Claro, definitivamente. Por supuesto, el caso que mencioné antes no son las autoridades regionales, hablan del CENIA Caracas, ¿no? Que estoy segura que si lo hubieran conversado entre funcionarios, probablemente le hubieran dicho, mira, caramba, no mandes inclusive tanta gente, mucha gente, todos con sus uniformes, etcétera. Ahí tengo fotos que bueno, asusta, pues, porque siempre hay ese temor de que ocurra lo que no debe ocurrir en una fiscalización, cuidado, ¿no? Sí, los excesos. No es porque es un fiscal. Claro. Exactamente. Entonces, yo pensé que si hubiera habido una conversación previa entre alcaldías y autoridades del CENIA, hubieran concertado, mira, pero no mandemos tanta gente, o entendemos que tienes que fiscalizar, pero vamos a ver cómo lo combinamos, porque es que el alcalde está interesado también que haya turismo, ¿no? El alcalde está interesado en que se atienda bien. ¿Qué nos encontramos? Bueno, nos encontramos desde que te bajas, digamos, del avión hasta que gente amable, gente cordial, gente que está esperando el turismo. El margariteño en general, incluso donde nos alojamos, es un grado de amabilidad. Cuando comentábamos justamente con la directiva de la Cámara, qué es lo que más le gusta a ese turismo internacional, es justamente destacan la amabilidad del venezolano. Yo creo que eso es clave. Hay que destacarlo. Eso para efectos del turismo es muy importante. El turismo que está llegando a la isla procedente de Cuba versus el turismo de Rusia es diferente, pero en sentido opuesto, ¿okay? El turismo de Rusia es un turismo que ellos dicen que son gente además curiosa, gente que digamos consume, la gente que generalmente compra paquetes para Canaima, etcétera, o sea que
que es gente que está moviendo el turismo de alguna manera. El turismo que viene de Cuba es distinto, es un turismo comercial. Ellos vienen a comprar a la isla. ¿Okay? Mira, Entonces, Tiziana, presidenta, vamos a hacer una sí. pausa. Vamos a hacer una pausa en este momento y luego no solamente vamos a concluir esa parte relacionada con el turismo del Estado de Nueva Esparta, sino también con lo que es la actividad comercial a nivel nacional, porque hay una cantidad de elementos que inclusive la semana pasada nos lo planteaban. Decía, ¿qué va a pasar con lo que ha sucedido con Turquía, por ejemplo? El problema del terremoto, lo que se está manifestando a nivel de ciertas importaciones que se hacen hacia Venezuela. No sabría si hay importaciones que las hace el propio comercio formal o es una importación que hace solamente el Estado. Vamos a la pausa y ya venimos con más de La Otra Vía a través de Radio Caracas Radio, recordándoles que hoy tenemos para nosotros con muchísimo honor como invitada a la presidenta de Concecomercio, Tiziana Polecel. Adelante, Alejandro. Usted escucha. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Hola, les saluda Alfredo Yuncosa y los invito a acompañarnos a Con Seguridad Radio, el programa pensado en la seguridad de los ciudadanos y las organizaciones. Con Seguridad Radio. Todos los sábados a las 12:30 de la tarde. Por RCR.tv. La radio que se ve. En Global Therap seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu posoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therap y despídete del dolor. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Ante el agobio diario, siempre se agradece una pausa. De lunes a viernes, Verónica Oliveros te trae un cafecito para el alma en Sin Estrés, la revista radial de Radio Caracas Radio, con música, cultura, salud, emprendimiento, terapia, astrología y más. Cada tarde a las 3 nos ponemos en modo Sin Estrés por RCR, la radio que se ve. Es una interpretación de tendencias para tu signo zodiacal. Un espacio guiado por los movimientos planetarios y sus consecuencias. Acompaña a nuestros astrólogos a descubrir lo que le deparan los astros signo por signo. Guía astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. Hola, les saluda Mónica Popo y los invito a acompañarnos a Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas, el único programa de radio dedicado para la fotografía y los fotógrafos. Diafragma 5.6 Radio, todos los sábados a las 11 de la mañana, por RCR, la radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Una forma de entender la economía como parte de su vida cotidiana. Es La Otra Vía, por RCR Negocios 750 AM. Bien, nosotros continuamos nuestra conversación de esta mañana con nuestra amiga, colega, hermana, Tiziana Polecel. Definitivamente es un honor para nosotros, Tiziana, tenerte en La Otra Vía, y desde luego queríamos justamente abordar no solamente el caso que tú planteaste desde el comienzo, que es el caso Nueva Esparta, pero es
es el tema de la economía venezolana a partir definitivamente de lo que hace el comercio y los servicios. Cuando uno está en la calle, como en producción de reportero, uno inmediatamente el primer contacto que tiene con cualquier empresario es definitivamente la gente del comercio y los servicios, ¿no? Es muy difícil encontrarse otro sector que no sea ese precisamente. Y por estar justamente en el medio de la candela, como se dice en el argot comunicacional, pues bueno, es el que le caen las vigilancias, las inspecciones, los controles, etcétera, etcétera. Y cuando viene el reclamo o viene la observación por parte de ese tipo de empresario, desde luego pues uno se consigue con individuos uniformados, con personas que andan en un plan de operativos, entre comillas, y desde luego causando todos los problemas que ya todos y cada uno de los ciudadanos de este país pues lo vive y lo sufre. Cuando yo hacía referencia al caso de la conversación de la semana pasada con el presidente Fedeagro, él se refería precisamente a eso. Es la ausencia de una relación amigable que haga posible que aquellos que hacen economía formal puedan recibir lo que el país espera de ellos y desde luego lo que espera la nación a partir de lo que significa el ingreso tributario. El tema del tributo se ha convertido prácticamente en un tema caliente, como diríamos algunos. ¿Por qué? Bueno, porque es que la arbitrariedad lamentablemente se ha convertido en parte de un desempeño que uno lo consigue inclusive relacionado con un hecho que uno jamás se imaginaba que a eso podíamos llegar. Cualquier funcionario te dice, mira, yo me tengo que resolver mi vida cuando estoy en la calle o cuando estoy en esta función. Y uno dice, bueno, exactamente, ¿qué está pasando entonces? Ese individuo no tiene un salario, ese individuo no cumple con una norma a partir de lo que significan las leyes venezolanas. ¿Y cuál es la razón por la que sus jefes o sus autoridades máximas no precisamente dan demostraciones de que es tan válida una conversación con un empresario en cualquier encuentro en Miraflores, en cualquier otra dependencia, y lo que significa precisamente esa relación respetuosa de quien tiene una responsabilidad en el Estado ante un empresario formal? ¿Por qué tenemos tantos empresarios informales? Bueno, porque es que lamentablemente tampoco hay condiciones para que la formalidad se mantenga, se sostenga y se pueda multiplicar. Y yo creo que nadie mejor que tú, Tiziana, para que justamente le haga sentir y conocer a uno de nuestros oyentes en lo que se traduce precisamente esa relación que a veces se hace, no es armoniosa con el que tiene un negocio formal. Lo que hemos visto en la provincia, por ejemplo, con la cuestión de las municipalidades y la cuestión del aseo urbano y todo esto, a uno realmente le alarma, no por lo que sucede en sí mismo, sino por la posibilidad de que esto se convierta ya en una costumbre y que entonces todo aquel que tiene una actividad detrás de un mostrador sencillamente está en la obligación de aceptarlo. Y luego, sí, bueno, pues tú eras la que tiene la responsabilidad de la representación gremial y me imagino que sí, cuántas llamadas recibirás diario y cuánto te dirán, mira, nos están pasando estas cosas y no sabemos cómo manejarlo, ¿no? Sí, bueno, justamente cada estado tiene una realidad diferente, una realidad compleja en este tema de las tasas, los tributos y los servicios públicos. ¿Okay? Aquí nosotros hemos manifestado nuestra posición contundente en varios sentidos y de hecho fue parte del documento que nosotros consignamos a la Asamblea con nuestra opinión en relación a la ley de armonización tributaria, ¿no? Hay una ley que ya fue aprobada en primera discusión, está pendiente de ser aprobada en segunda, pero nosotros como Consecomercio hicimos todo un planteamiento además muy serio, muy contundente en cuanto justamente el hecho de que primero el tema de las tasas y tributos pasa por una condición importantísima que es la ampliación de la base tributaria. El problema que está ocurriendo en este momento es que las autoridades están fundamentando todos sus ingresos en un 20% de empresarios que contribuyen y que están formalizados, ¿ok? Hay un 80% tanto de ciudadanos como de comerciantes que no están pagando lo que corresponde, ¿ok? Ya. Porque, por ejemplo, esa medida populista que todavía las residencias no se les toca ni los servicios públicos, ni los impuestos, etcétera, es algo absolutamente irracional. O sea, porque hay impuestos que tienen que ser pagados por la residencia, los particulares, etcétera.
Pero luego viene el tema informal que estás mencionando, la cantidad de empresas que no tributan, que no están ni siquiera empadronadas. Entonces, aquí nosotros hemos señalado, porque a veces sentimos de parte del funcionario, bueno, es que a la gente le gusta ser informal. No, aquí hay investigación dura que la puede la audiencia consultar en la página web de SEDICE, que nosotros hemos investigado y se ha trabajado en la informalidad. Y lo primero que hay que decir es que el informal no es informal porque quiere, sino porque no le queda otro remedio. Porque aquí, numéricamente hablando, si un empresario paga el 100% de lo que le tocaría pagar, el negocio no es rentable. ¿Ok? Sí. Entonces, ahí lo pones en el dilema diario al comerciante de o soy formal, o soy rentable, o me quedo en la formalidad, o paso a la informalidad, o cierro, porque a veces el dilema es o paso a la informalidad o cierro. Sí. El drama de lo que estamos viviendo no es solamente que ese pequeño empresario que se le ocurrió una buena idea y comenzó en la informalidad no logra pasar a la formalidad por el alto costo, y si él no logra pasar a la existe, no puede registrar su marca, no puede pedir un crédito, no puede hacer nada y no puede crecer, porque un negocio para crecer necesita la formalidad, porque la formalidad es control y finalmente la formalidad es la que genera empleos dignos. Entonces es todo una suma de cosas que, por supuesto, eso el informal, ese pequeño empresario lo sabe y él quiere pasar a la formalidad, pero cuando saca sus números y ve que no puede, pues se queda en la informalidad. Pero el drama de lo que está ocurriendo, y me refiero al dilema anterior, es que muchos informales están tomando la decisión de pasar a ser informales porque se dan cuenta de que no pueden, ¿ok? Entonces, eso se los hemos dicho, lo hemos sostenido con incluso cifras. Hay muchas de nuestras instituciones como Transparencia, SEDICE, etcétera, han hecho investigación que nosotros, usando data que viene de las cámaras, etcétera, con todo lo que hay que hacer para formalizarse. El primer reto, y se lo dijimos al ministro en la reunión, es simplificar los trámites, que para ser formal sea rápido, sea sencillo. En este momento, nada más que para que la audiencia tenga claro, en este momento hay un procedimiento que es obligatorio hacer en las notarías, etcétera, de que si hay un extranjero involucrado en una operación, se necesita recibir una autorización, que esa autorización o no llega, o llega 2, 3 y 4 meses después. Entonces, hay paralización de registro de actas, de ventas, de negocios, de compras de negocios, porque hay involucrados extranjeros y eso está haciendo prácticamente imposible trabajarlo. A esos trámites nos referimos, ¿ok? Entonces, si por ejemplo, una empresa que tiene entre sus accionistas un extranjero y esa empresa quiere comprar o vender algo, pues ahí tiene un problema, ¿ok? Porque esa famosa clave, esa famosa autorización no llega nunca. Eso también lo hemos señalado, el ministro sabía de esa situación. Entonces, es evidente que tenemos que desentrabar todo lo que complica. Y luego, es la segunda parte, la más compleja, que entendamos que si nosotros queremos un servicio público como el aseo de calidad, eso hay que pagarlo, pero lo tenemos que pagar todos, residencias, comercio, industria, y tenemos que pagarla. Nosotros tenemos un estimado que en cada uno de los estados, no más del 20% de los empresarios y comerciantes pagan los tributos. Claro. Por supuesto que es altísimo, por supuesto que es impagable, porque el camión tiene que recoger la basura y él no selecciona, este pagó, este no pagó. El camión tiene que recoger la basura en toda la calle. Entonces, es también tratar de ponerse un poquito en el lugar del otro, pero lo que nosotros hemos señalado es que el problema no es la empresa que está prestando el servicio, el problema está en la alcaldía que le dio la concesión, en la alcaldía que autoriza y en los consejos municipales que fijan las tasas y tributos. Allí es donde hay que sentarse a hablar. Porque evidentemente lo que nosotros hemos señalado es, señor, que todos los impuestos los paguemos todos, ampliar la base tributaria. Allí es donde está la clave y vamos a seguir insistiendo y vamos a seguir luchando por eso, porque esa es la única manera, porque también es verdad que el rentismo se acabó, como bien lo dice el presidente de FEDECámara. Lo que pasa, Tiziana, es que el rentismo, como dices tú, desapareció. Pero a nivel del corazoncito de algunos funcionarios, el rentismo está allí, está presente y justamente cuando hay posibilidades, ahí está la acción del Estado
a partir precisamente de ese juicio, porque un país con una economía como la que tenemos nosotros, y en donde no sabemos si hay definitivamente una recuperación, no hay una recuperación, si hay un problema monetario, etcétera, etcétera, es decir, eso es casi una anarquía, si se puede llamar de esa manera, que al fin y al cabo no facilita ni permite ni que tenga mejores empresas, ni que pueda lograr que otras crezcan, y por supuesto que se dé la posibilidad de que alguien quiera invertir en Venezuela, porque al fin y al cabo aquellos que estamos acá, lo que queremos es que esto cambie, lo que esto mejore, pero también tiene que haber por parte del Estado una disposición de que ese cambio se produzca y no que se convierta en una amenaza constante, ¿no? Y que terminen de entender que el sector privado es el que va a motorizar. Sí, el sector señor. privado es el que va formal, es el que va a dar empleos dignos. El sector formal es el que, lógicamente, le pedimos del otro lado que faciliten. Entonces, por ejemplo, le señalamos, sin crédito al consumo no podemos hablar de recuperación, y la mejor opción nosotros la tenemos en el año pasado. Unos tres primeros meses que iban subiendo y luego se estanca y vuelve a bajar. Es que no estamos tomando todas las medidas que hay que tomar para que de verdad se recupere la economía. Entonces nosotros vamos a poder hablar de recuperación cuando ese crecimiento sea sostenido. Claro. Y esa curva no es que sea 3 meses para arriba, 3 meses para abajo, luego un poquito más para... Ese crecimiento espasmódico no nos va a dejar realmente recuperarnos de verdad. Porque además esa incertidumbre, porque fíjense que sucedió, frente a 3 meses de crecimiento, algunos comerciantes compraron inventarios incluso con recursos propios, porque crédito no hay. No hay crédito. Comercio, crédito no hay, ¿ok? El poco crédito que están dando es a la agroindustria, pero al comercio y al consumo el crédito no lo hay. Porque eso es lo que yo he señalado. La audiencia, la persona que me está escuchando, entienda que si a usted se le daña un electrodoméstico en su casa, pequeño, estoy hablando de una tostadora, de una licuadora, algo pequeño, y usted no lo pueda reponer al día siguiente con una tarjeta de crédito, ese ya es el mejor indicador de que no nos hemos recuperado. Porque se supone que usted debería poder solucionar una emergencia con una tarjeta de crédito. Pero no hay crédito al consumo, nosotros no tenemos. Entonces muchos comerciantes, viendo ese crecimiento de los 3 primeros meses, se entusiasmaron un poco, compraron inventario, y ese inventario finalmente se le quedó frío porque luego empezó, digamos, la bajada. Entonces ahora tienen la deuda si alguien les financió en el extranjero, porque algunos proveedores en el extranjero nos están dando un tímido crédito, ¿ok? Pero nada, pues tiene ese dinero parado, pues, porque lo tienen inventario. Entonces, esa es la razón por la cual ese diciembre y enero han estado tan duros, ¿no? Sí, entonces, es necesario que entendamos, además, que no se pueden tomar medidas aisladas, que hay que tomarlas en conjunto. ¿Y cuál es la mayor preocupación que tenemos ahora? Bueno, que ya estamos entrando nuevamente en hiperinflación, según expertos, según economistas, según gente experta, estamos en las puertas nuevamente de la hiperinflación. Eso la audiencia tiene que entenderlo, que es lo que pulveriza lo poco que usted gana. O sea, una vez que lo que usted gana entra en su bolsillo, la inflación se lo come. ¿Y quién genera la inflación? El Estado. El Estado, porque esa es la otra parte, que es la otra parte que mucha gente no entiende. Siempre se parte de la idea o de la convicción, que es lo peor, de que quien genera ese cambio y ese efecto negativo para el consumidor es el propio empresario, ¿no? Y eso no es fácil de entender, no es fácil de entender. Sí. Entonces, fíjate, por ejemplo, desde el punto de vista comercial, los comerciantes nos hemos empezado a entusiasmar en no solo importar, sino exportar, ¿ok? Entonces, sí, hay algunos rubros importantes que estamos empezando a exportar. En el caso de la agroindustria, el frijol chino, camarones del otro lado, café, cacao, bueno, todos los productos que nosotros estamos tratando de impulsar, los mismos servicios que estamos exportando. Pero, por ejemplo, en el caso de los productos, tenemos que profesionalizar las aduanas. Nosotros no hacemos nada si la aduana es lenta de salida, porque luego el producto tarda en llegar a su destino y el mercado internacional no tiene paciencia. Si usted le dijo que lo va a entregar el día 10 y usted lo entrega el día 11, no le vuelven a comprar. Así de sencillo. Porque hay mucha gente que está tratando de vender cosas.
nosotros estamos compitiendo con el muntero. Entonces tenemos que ser más eficientes en las aduanas de salida. Tenemos que, por ejemplo, lo que comentaba Celso, el camión salió para la aduana, ajá, pero si se tiene que conseguir con 20 alcabalas, en donde en cada una lo paran media hora, probablemente él no llegue a destino a tiempo. Entonces ahí empieza el problema. Entonces es necesario que entendamos que esto hay que articularlo completo y no bastan las buenas intenciones. Ayer celebramos con bombos y platillos la firma del acuerdo parcial número 28 en la frontera. Imagínense usted, esa firma todavía tiene que pasar por el Congreso de Venezuela. Y de esto estamos hablando desde junio. Por eso nosotros en junio, con la noticia de la apertura petrolera, con Colombia, dijimos, cuidado, esto es lento. Y nosotros exigíamos velocidad. Desde junio del año pasado que estamos hablando de esto, todavía los consulados no trabajan al 100% de su capacidad y todavía hay problemas que resolver. Entonces, hay que imprimirle un poco de velocidad. El país no espera, la gente no puede seguir esperando por la lentitud de algunos procesos. Entendemos que algunos lo son por razones burocráticas, etcétera, pero es necesario que entendamos que el país no puede seguir esperando. Tiziana, yo no quiero perder la oportunidad de hacerte esta pregunta porque lo hemos considerado acá en la otra vía y es el tema de la ¿Qué es lo bueno que puede traer el acercamiento que se está produciendo entre Venezuela y Colombia? Porque definitivamente pues, se ha hecho una algarabía de la realidad y muchos comerciantes justamente no creen que las cosas hay que verlas de esa manera, que hay mucho por hacer todavía, porque al fin y al cabo venimos de una costumbre que era un alejamiento entre los dos países y que ahora pues hay un elemento nuevo que lo suma, que no solamente el tipo de gobierno que hay en Colombia, sino también el hecho de que nosotros tengamos más de 2 millones de venezolanos que están prácticamente alojados en Colombia en este instante. ¿Qué perciben ustedes a nivel de Consecomercio? Bueno, nosotros desde el principio de estas conversaciones lo que hemos señalado es que primero, después de 7 años de interrupción formal, nosotros tenemos que entender que aquí hay que reconocerse, que hay que empezar de cero, porque el mercado que abandonamos alguien lo ocupó y ahora nosotros tenemos que reconquistarlo. Sí, señor. Entonces, eso por supuesto se lleva tiempo. Eso no es simplemente tener la voluntad de hacerlo. Y luego, también insisto con esto de la velocidad, desde junio que estamos hablando de este tema y en este momento apenas hay una línea que cubre la ruta Bogotá-Caracas. Entonces, si nosotros no entendemos que para reactivar de verdad, porque se habla mucho de productos, pero por ejemplo, Colombia, una de las cosas que más requiere de Venezuela es el turismo. Son los 3 destinos turísticos claves para los colombianos, que eran Nueva Esparta, Bolívar y Mérida. Entonces, con un solo vuelo, eso es imposible. Sí, definitivamente. Entonces, es necesario entender que esto hay que acelerarlo. Los acuerdos que hay que firmar en cuanto al transporte de carga y todos los requerimientos para que el transporte nuestro pueda circular en Colombia y el colombiano en Venezuela, eso hay que aligerarlo. Porque definitivamente, son trabas que de alguna forma se van sumando. Entonces, nosotros, porque nosotros nos llamamos Consejo Nacional del Comercio y los servicios, hay muchos servicios que Colombia está interesado en recibir en Venezuela, pero por supuesto, en el caso de los servicios, el funcionamiento de los consulados es clave. ¿Okay? Sí. Porque bueno, hay trámites que seguir, hay una serie de aspectos que hay que seguir y por supuesto es muy importante que eso funcione al 100% de su capacidad con gente además profesional del lado nuestro que entienda la importancia de la rapidez a la hora de emitir certificados, etcétera, porque eso es lo que nos está frenando. Recordemos, abandonamos un mercado, alguien lo ocupó, nosotros ahora tenemos que ser competitivos para poderlo reconquistar. Sí. Entonces, competitivo es mejor. Por ejemplo, el tema de Mérida como destino turístico. Caramba, cuando empezamos a hablar de esto en junio, por supuesto que el Estado de Mérida se hizo grandes expectativas en diciembre para el tema del turismo. ¿Qué ocurrió en diciembre? La vialidad prácticamente hizo imposible que la gente, cruzara y visitara el Estado. Entonces, hay que ser un poco más rápidos en la respuesta, hay que ser un poco más dinámicos para que realmente eso tenga éxito. Y finalmente,
No olvidemos que a nosotros esta apertura nos toma con desigualdad. Sí, totalmente. O sea, este país no es el mismo de hace 7 años cuando se interrumpieron las relaciones. Nosotros no somos competitivos, seguimos teniendo problemas de combustible, energía eléctrica, agua, conectividad. Todas esas cosas nos hacen muy poco competitivos frente a una Colombia que no tiene esos problemas. Sí. No tiene problemas de combustible, no tiene. Entonces, nosotros tenemos que ver cómo nos convertimos o cómo igualamos. Por eso es que apostamos más al servicio que a los productos terminados, porque el servicio probablemente tiene unas condiciones diferentes. Pero nosotros tenemos que establecer muy bien esas ventajas competitivas, porque en este momento concreto nosotros estamos en desigualdad de condiciones, y también es verdad que hay que tomar algunas medidas porque esas desigualdades existen. Este avance de la intención de la modificación del acuerdo parcial número 28 es un avance importante. Claro que sí. Pero por supuesto hay que imprimir mayor velocidad. Hay que sobre todo el funcionario del Estado, para no decir el burócrata, tiene que entender definitivamente que las relaciones entre los países incluyen la parte, la actividad económica. Y la actividad económica justamente demanda que se tengan conductas y visiones distintas a las que tenemos hasta este momento. Oye, Tiziana, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. No, gracias a ti por aceptar la invitación, y desde luego para nosotros pues no solamente es un honor tenerte en el contacto con Radio Caracas Radio y La Otra Vía, sino que adicionalmente pues estamos pendientes de que vienen eventos en el sector empresarial, que se van a dar algunas modificaciones, y desde luego pues nosotros no podemos definitivamente perder la oportunidad de que antes de que deje el cargo de presidente, oye, te estoy sacando del cargo, ¿qué tal? Va a ser en junio. Sí. Va a ser en junio. Sí, señor, que podamos definitivamente tener un balance de lo que ha sido tu esfuerzo de 2 años en Consecomercio. Luego, pues, bienvenido al que le corresponda mañana sustituirte, pero sobre todo que entienda que definitivamente también hay que hacer todo lo que hay que hacer como lo estás haciendo tú, para que los gremios empresariales pues no solamente alcen la voz, sino también alcen los criterios, y desde luego entiendan que definitivamente este país, la única forma de hacerlo cambiar es que todos y cada uno de nosotros pues nos unamos, nos acerquemos y nos entendamos en el esfuerzo que hay que ofrecerle a los ciudadanos que están acá y a los que no están acá, lamentablemente. Gracias, Tiziana. Así es, gracias a ustedes. Un gran saludo a toda la audiencia. Bueno, igualmente, nosotros queremos pues disculpar a nuestra compañera Ligia Perdomo, que no pudo hacer contacto con nosotros por cuestiones de internet, pero al fin y al cabo, pues la próxima semana, pues Ligia estará con nosotros una vez más, Dios mediante. A ustedes, amigos Radio Escucha, le agradecemos infinitamente la atención que nos han prestado. Ha sido una conversación con la presidenta de Consecomercio, Tiziana Polecel, queriendo siempre nosotros pues luego entendernos en lo que significa la economía formal en el país y lo que significa la economía no formal, que es la que a veces se alimenta lamentablemente a partir de la manera como se hace empresa a partir de los cargos públicos en el país. Agradecido por su atención, y luego pues agradecido a nuestro compañero el tiburón mayor. Él dice que no, sí, son tiburones, dice él, Alejandro, y desde luego pues nosotros nos despedimos hasta la próxima semana. Sigan ustedes con Radio Caracas Radio. RCR Negocios presentó La Otra Vía, una forma de entender la economía como parte de su vida cotidiana.